Buenas, hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente complejo, es el de la identidad sexual. Está causando estragos en nuestra sociedad, tenemos un problema muy serio y tenemos que abordarlo. En estos minutos que vamos a compartir en este vídeo, muchísimas gracias por venir a nuestro canal, tratamos de dar algunas pinceladas para la reflexión, porque la situación es muy compleja y realmente cada uno en su hogar, en su entorno, en su ámbito educativo, tendrá que abordar esta cuestión de la manera que considere más adecuada. Tenemos la suerte de que la gracia de Dios no nos abandona y cuando las cosas se ponen difíciles, ahí estará para ayudarnos. ¿Cuál es el problema de la identidad sexual en este momento? Bueno, tenemos que hacer una distinción entre dos elementos, ¿no? La cuestión biológica y la cuestión educativa. Y después vamos a ir desentrañando cuáles son los retos sociales que tenemos. El problema de la cuestión biológica es que se ha decidido que no existe, pero se ha decidido impuesto por una serie de ideologías muy marcadas, porque realmente la cuestión biológica sigue existiendo. Con esto no queremos decir que no haya situaciones, que no haya personas que atraviesen por situaciones muy complicadas respecto a cómo se encuentran psíquicamente o cuál es su percepción sobre ellos mismos o sobre su lugar en el mundo, pero la biología es la que es y indudablemente esas diferencias van a seguir existiendo, porque decida lo que decida una persona de sí misma, sus cromosomas van a seguir diciendo exactamente lo mismo y no hay una segunda opción. El problema reside en que se ha percibido la diferencia de sexos, que no géneros. Género tienen las palabras, sexo tenemos las personas. La diferencia de sexos se ha entendido como un choque y esto hace que haya una voluntad constante de evitar otro sexo, al otro sexo, el sexo contrario, sea cual sea, porque no, casi, ha fluctuado hacia los dos lugares. Para evitar este conflicto lo que se ha decidido es establecer que lo importante es el género, creación absoluta de esta ideología de género que realmente no es atribuible a nuestra naturaleza. Lo cierto es que comenzábamos este vídeo diciendo que este es un problema muy grave y que la sociedad está viviendo en este momento posiblemente el punto más difícil. Pero las sociedades son pendulares y estamos en un momento en el que la saturación impuesta por la ideología de género está haciendo a muchas personas recapacitar. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el de un muchacho americano, estadounidense, que era nadador. Era nadador, bueno, destacaba ciertamente en el deporte, no muchísimo, pero tenía alguna capacidad para posicionarse bien. Es muy importante esto porque en Estados Unidos el deporte es clave para los estudios universitarios. Acceder a las universidades en América es tremendamente caro y muchos estudiantes solo acceden a estudios universitarios porque reciben una beca por deportes. Este punto es muy significativo porque vamos a ver cómo a veces una realidad tan peregrina como la economía hace que recapacitemos un poco más sobre la ideología. El hecho es que este chico que competía en natación no obtenía muy buenas posiciones en natación y ahí estaba, bueno, hacia el número 300 en su categoría. Claro, eso es importante para su beca. Este chico sufre un proceso interno porque decide someterse a un tratamiento de cambio de sexo. Pasa de ser un varón a recibir hormonas de mujer, someterse a una serie de intervenciones y demás, y se declara a sí mismo como una mujer. Las normas internas americanas de las universidades establecen que tiene que pasar un mínimo de tiempo para que sea considerada una mujer. Pasa ese mínimo de tiempo y este chico, ahora con carnet de identidad, digamos, de chica, con una serie de procedimientos terapéuticos para que se acerque a las características de una mujer, empieza a competir en esa liga universitaria en natación como mujer. Resultado, victoria arrasadora respecto a sus compañeras femeninas, porque
Era un chico altísimo, fortísimo, desarrollado físicamente como varón, que al competir contra mujeres, pues evidentemente arrasaba a mucha distancia, era muy llamativo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese proceso muchos americanos se dieron cuenta de que en realidad esta ideología de género era toda una imposición y que lo que estaba en juego ahora mismo era, por eso regreso a lo de la vasta economía, era la beca de sus hijas, que estaba en peligro porque un varón había venido a competir en el carril de las mujeres, en las competiciones de las mujeres. Y eso demostró a muchas personas que efectivamente sí hay diferencias significativas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esto ha terminado en que han recalibrado y se han dado cuenta de que el varón, por mucho que se sienta mujer, no puede competir en igualdad de condiciones con la mujer en algo tan físico como la natación, porque realmente ahí sí que estaríamos haciendo un flaco favor a ese objetivo primigenio que tenía ese feminismo bien entendido, que era la igualdad de oportunidades, con lo cual vemos que la cuestión biológica es relevante. Pero vamos a otro punto, porque hablábamos también de la cuestión educativa. ¿Qué es lo que está puesto en entredicho con el tema de la identidad sexual en la cuestión educativa? Pues lo que se ha puesto en entredicho es el papel de las familias para educar a sus propios hijos, y se da por hecho que es la sociedad la que va a decidir cómo educarla a los hijos, pero la sociedad no, en realidad no es la sociedad, es el dictado de una parte de la sociedad que va a imponer determinados criterios educativos. ¿Dónde? Pues mucho cuidado con esto, porque no los va a imponer solamente a través de leyes educativas, que es lo que más conocemos porque es lo que más se repite, ¿no? Leyes educativas, por ejemplo, en este país, que se obsesionan con introducir elementos propios de la ideología de género en todas partes, ¿no? Incluidas las matemáticas, es uno de los elementos que más se ha comentado, porque realmente no parece adecuado que se tenga que incluir la ideología de género en la educación y de manera como obsesiva, ¿no? Tal como se está haciendo. Pero no podemos olvidar otro elemento fundamental, que no es la educación propiamente dicha, sino un proceso de ingeniería social que va permeando en nuestra sociedad sin que nos demos cuenta. Basta que un gobierno dé unas ayudas a una productora de televisión para que produzca un determinado contenido, y ese contenido, que puede ser de entretenimiento, es decir, que aparentemente es inocuo, nos está inoculando realmente la ideología de género tal cual la quieren ver, o está evitando que se hable de algunos temas muy importantes para la sociedad, con lo cual no solo es lo que nos cuentan, sino lo que nos dejan de contar, porque hay un proceso también de autocensura, ¿no? Cuando no se habla de un tema, tendemos a pensar que ese tema no es importante y lo borramos de nuestra cabeza. Incluso aunque para nosotros sea importante, nosotros, inmersos en una espiral del silencio, no nos atrevemos a hablar de ese tema porque pensamos que es políticamente incorrecto. Este es el problema generalizado de la corrección política. Entonces hemos visto la cuestión biológica y la cuestión educativa, y ahora vamos a un aspecto crucial que es el que nos están imponiendo en este momento, y es que hay un problema porque hay una inducción a una moda que consiste en dudar de nuestra identidad sexual. Y eso es tremendamente grave. ¿Por qué? Porque han idealizado la duda. La duda se produce en la adolescencia, siempre es natural. En el proceso de crecimiento desde la etapa infantil a la etapa adulta, la adolescencia es muy complicada porque el cuerpo de los niños cambia significativamente. A los niños y niñas les cuesta mucho adaptarse a ese cambio, no saben lo que les está pasando, y además en ese proceso hay mucho dolor. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Pensemos en una chiquilla adolescente que tiene su primer amor, ¿de acuerdo? Un chiquillo también adolescente. Evidentemente, los amores de adolescencia, salvo en contadas ocasiones, no suelen llegar a buen puerto. Entonces, no solo va a tener su primer amor, le ha encantado ese chico, porque además la adolescencia es absolutamente exagerada, emocional, y está enamoradísima de ese chico, hasta que llega lo que tiene que llegar, que es el primer desamor. Le ha roto el corazón ese chico y está partida por dentro, y entonces entramos en una etapa absolutamente natural en la adolescencia, que es que odio a todos los hombres porque este hombre me hizo daño. Es una sensación
absolutamente habitual, todos la hemos vivido, la hemos experimentado. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente, a lo largo de la historia, ese momento de frustración, fruto del primer amor y del primer desamor, se curaba con el tiempo. Y la persona que estaba sufriendo en ningún momento dudaba de lo que estaba ocurriendo. Sencillamente era un desamor, encontraría otro amor. O no lo encontraría, pero se curaría por dentro. ¿Cuál es el problema? Que en la duda les hacen pensar que en ese momento de tristeza y debilidad suprema que está viviendo la adolescente, lo que pasa es que no ha encontrado su identidad de género. Y en esa duda, esa adolescente, por seguir con nuestro ejemplo, que por cierto, además de odiar al mundo de los varones porque ha sufrido el desamor, se siente particularmente apoyada por sus amigas féminas, de repente sospecha si es que su identidad de género, término que hasta entonces no conocía, será distinta. En realidad, el problema es que esta ideología de género, al transformarse en una moda, está aprovechando momentos de debilidad humana para venir a meter el dedo en la llaga. Nosotros somos creyentes, no podemos sino ver el rabo del demonio enredando en estas cosas, porque en realidad lo que está haciendo es aprovechar el momento de oscuridad para intervenir e introducir un elemento totalmente distorsionador. Pero es que es un elemento que tiene consecuencias muy graves, porque yo en un momento de debilidad no tengo una fortaleza espiritual, física y psicológica, con lo cual es muy fácil que me convenzan de que esto es lo que me va a sanar. Pero cuando ya estoy en ese proceso de destrucción, es demasiado tarde para mí y nadie me ha avisado de cuáles van a ser las consecuencias. Estamos viéndolo, hay ya personas que se están explayando y que están contando sus verdaderos casos y que nos están contando que las consecuencias son terribles. Así que debemos evitar llegar a este punto. Un tema muy complicado, pero muy necesario para poder reflexionar y abordarlo de la manera adecuada.